Bendito sea Dios. ¡Cristo! ¡Vive! Amén, gloria a Dios. Sí, si estamos acá es porque Él vive, amén. Los invito, bueno, que podamos tomar asiento y vamos a compartir una reflexión de la palabra. Una palabra que es conocida, que la hemos escuchado seguramente muchas veces, pero que la palabra de Dios se renueva. La palabra de Dios siempre es distinta y siempre nos alimenta. Los invito a que busquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. La parábola del hijo pródigo, a partir del versículo 11. Y para poner un poco, digamos, el contexto, había en Israel una ley que decía de que si un hijo le pedía a su padre la herencia, el padre se la tenía que repartir y le tenía que dar lo que le pertenecía. Y vamos a arrancar. Dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y el título de esta noche es tiempo de volver a Dios. Y muchas veces pasa de que cuando hay muchos hermanos que dejan de congregar, hay muchos hermanos que dejan de formar parte de las reuniones, pero no se deja de ser miembro de la iglesia o de congregar de un día para el otro. No es un proceso que yo vengo a la iglesia y estoy todo bien y el otro domingo está todo mal y yo no vengo más, sino que siempre es algo lento, es algo que el enemigo va trabajando. Lo primero que se va antes que se vaya el cuerpo es el corazón. Y muchas veces estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia, estamos en la cúpula, pero no estamos cerca de Dios. Que es cuando empezamos a alejarnos, cuando nos vamos apartando del Señor. Y seguimos viniendo, pero ya nos da lo mismo, quizás no va a venir un día, no va a venir otra semana. Empezamos a cada vez a ser más lejanos las veces en las que nos congregamos, pero porque hemos dejado algo que entre en nuestro corazón. Mi pastora, la pastora Selva, ella siempre nos enseñó un versículo que está en el libro de Cantares, si no recuerdo mal, que dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Porque acá había 2 hijos, que los 2 estaban con el padre, pero ninguno de los 2 estaba cerca del padre. Uno, porque no valoraba lo que el padre le daba, no valoraba las bendiciones que tenía en la casa de su padre, no veía la protección, no veía la provisión que había en la casa de su padre, anhelaba lo de afuera, quizás le parecía mejor, y su corazón, a pesar de que él estaba en la casa, no estaba su corazón ahí. Y el otro hijo exactamente igual. Dice, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, no sé, bueno, para los que no conocen las costumbres del pueblo de Israel, ellos tenían animales que no podían tocar, que no podían comer porque los consideraban impuros. Y los cerdos eran animales impuros para ellos. O sea, los judíos no comen cerdo. Y él llegó a caer tan bajo en la humillación en la que el diablo lo puso, de que hizo lo que ningún judío haría, ninguna persona que se consideraba santa en ese tiempo haría, que era ir a cuidar cerdos. Y no solo eso, sino anhelaba, dice, comer la comida que comían los cerdos. Miren lo que es estar lejos de Dios, empezar a alejarse de a poco del camino del Señor y llegar a desear, poniéndolo de forma espiritual. La palabra dice, por ejemplo, en el libro de Pedro, de que el perro siempre vuelve a su vómito y el puerco lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Se pone los cerdos como algo muy bajo siempre. Y este hoy anhelaba comer la comida del cerdo.
Anhelaba, ¿por qué es tanta el hambre? Y esto, si me permite hacer un paréntesis, con respecto a la obrita que veíamos recién, que creo que lo compartimos la última vez que me tocó también estar en una reunión, que la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán hambre y sed. Dice, pero no de comida ni de bebida, sino de escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno tiene hambre, realmente cuando uno tiene hambre, come hasta lo que no le gusta. Cuando uno tiene hambre, a mí cuando era chico no me gustaba el mondongo, no comía mondongo. Hasta que mi casa empezamos a pasar hambre, y aunque no quería, tuve que comer mondongo porque no había otra cosa para comer. O comía eso o no comía. El hambre nos lleva a hacer acciones desesperadas, a comer quizás lo que no comeríamos en otra ocasión. Hay una película muy famosa, de hace muchos años, yo la vi cuando era chico, le deben conocer la historia seguramente, de un avión que se cayó en los Andes. Que las personas que sobrevivieron llegaron a comerse los cadáveres de los otros. El hambre los llevó a hacer lo que ninguna persona haría en una situación normal. La palabra nos enseña de que el mundo tiene hambre y sed de justicia, de escuchar la palabra de Dios. Pero si no están los hijos de Dios que les alcance la palabra que realmente los va a alimentar, ¿qué van a terminar escuchando? ¿A quién van a escuchar? Porque tienen hambre y necesitan alimentarse, necesitan comer. ¿Y qué van a comer si no hay un hijo de Dios que les acerque la palabra genuina, que los lleve a que se alimenten realmente? Van a terminar comiendo lo primero que encuentren. Por eso mucha gente es engañada, que es llevada por curanderos, que es llevada por un lado, para otro. Porque estábamos quizá nosotros fallando en ese tema, de acercarle la palabra del Señor. Y este joven estaba así, estaba muerto de hambre. Y al estar muerto de hambre, empezó a hacer cosas que normalmente no haría. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque el mensaje de volver a Dios no es para el que está lejos solamente. Es para los que estamos aquí en la cúpula, los que nos congregamos todavía, los que quizás están escuchando ahora a través de la radio, que nos fijemos, que nos analicemos y pensemos si estamos cerca o estamos lejos. Porque para volver a Dios no es que hay que estar como este hijo. El otro hijo estaba en la casa del Padre. El otro hijo no se fue, pero no conocía a Dios. Porque si había algo que tenía su padre, era que anhelaba que su hijo que se fue estuviese en su mesa. Era que anhelaba que el hijo que estaba lejos volviera a su casa. Y este hijo no tenía ni... que no extrañaba a su hermano, porque no le importaba si estaba lejos, si estaba cerca. No veía que su padre se preocupaba, no habría visto la aflicción o el dolor en su padre cada vez que se sentaban a comer, que su hijo no estaba. No veía que su papá estaba preocupado o que su papá anhelaba que su hijo volviera a su casa. A pesar de que estaba su hijo presente físicamente, su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba lejos. Por eso es tiempo de volver. No volver físicamente a la iglesia. Porque podemos estar acá y capaz que nuestra mente está en otro lado. Capaz que venimos a la iglesia y a la hora de la palabra estamos comiendo en el comedor en vez de estar escuchando el mensaje del corazón. Capaz que estamos en la iglesia y a la hora de la oración nos vamos a dar una vuelta. Siempre a la hora de la oración nos dan ganas de ir al baño. Nos vamos al baño. Bueno, casi siempre a la hora de la ofrenda, pero vamos a poner la oración. Y estamos en la iglesia, pero no estamos cerca de Dios. Porque la cercanía con Dios no es una cercanía física. La cercanía con Dios es una cercanía espiritual. La palabra del Señor nos dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Yo puedo caminar con Dios si no estoy de acuerdo con Dios? ¿Puedo estar de acuerdo con Dios si no converso con Dios? ¿Cómo se alcanzan los acuerdos entre dos personas? ¿Alguien me responde? Hablando. Yo, por ejemplo, tuvimos que anotar a mi hijo en el colegio. Y con mi esposa tuvimos que conversar. A ver, en qué colegio lo anotábamos, tener en cuenta, analizar la situación y ponernos de acuerdo, conversar.
¿Cómo puedo estar de acuerdo yo con Dios si no converso con Dios? ¿Cómo puedo estar de acuerdo con Dios y saber lo que Dios quiere o acercar las posiciones con Dios si no estoy con Él, si no converso con Él? La palabra dice de que cuando nosotros, dice el versículo que acercaos y yo me acercaré. Vengan a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Pero todo es una disposición del corazón. No es donde estemos, sino el corazón que tenemos donde estamos. El Señor Jesús enseñó una parábola que decía que había dos personas que estaban trabajando en un campo. Dice, una fue tomada y la otra fue dejada. Cuando hablaba del día de la venida. Dice, estarán dos caminando por un camino. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos trabajando en un campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Si estaban haciendo todo lo mismo, ¿cuál era la diferencia para que Dios agarrara a uno y a otro no? Para que el que estaban los dos juntos, en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, y a uno le dice, yo te llevo, y al otro lo deja ahí. Y así estamos todos en la cúpula. A uno Dios lo toma y al otro lo deja. Siguiendo el ejemplo, Dios nos va a llevar a todos, amén. Pero siguiendo con el ejemplo. ¿Por qué a uno lo deja y el otro lo toma? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Está mirando lo que hace? ¿Está mirando la vestimenta? ¿Está mirando el suéter, las zapatillas? Dice la palabra del Señor que las acciones justas de los santos son las vestiduras que nos visten. El Señor cuando nos mira, no mira la marca de la ropa que tenemos. No mira si estamos de corbata, si estamos de zapatillas, de zapatos, si tenemos la ropa rota. Dios lo que mira es el corazón. Y el corazón se viste con las buenas acciones que uno hace para Dios. Lo dice el libro de Apocalipsis. Que cuando el Señor ve, dice, los ejércitos estaban vestidos de lino fino. Si el lino fino son las acciones justas de los santos. Y las acciones justas, ¿cómo empiezan? Si nosotros, dice la palabra del Señor, que no somos justos, que no hay ninguno justo, ni aún uno, ¿cómo empiezo yo a hacer acciones justas? Y estando con el Señor, estando cerca del Señor, porque no podemos hacer nada separados de Él. Tenemos entonces que volver a estar cerca de Dios. Y no pensar que solamente estar en la iglesia, sino que estar cerca de Dios es estar atento a las cosas de Dios. Si hay algo que me llamó la atención a mí de la palabra de los fariseos, es que dice la palabra que los fariseos estaban atentos a la palabra de Jesús para ver si cazaban alguna palabra con la que acusarle. Estaban más atentos los fariseos que los discípulos para escuchar la palabra del Señor. Porque el Señor les hablaba y los discípulos se olvidaron lo que les decía. Dice, bueno, para seguir. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque todo nace de una decisión nuestra. La pastora Selva nos sabía hablar del valle de la decisión, del valle de Beraca, en el que Josafat tuvo que tomar una decisión importante. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ver dónde estamos parados. Dice el mensaje del corazón del domingo pasado, decía de que la palabra era para traer fe al que no tenía y para darle más al que tenía. La palabra es para traer santidad al que no la tiene y para añadirle más santidad al que la tiene. La palabra es para el que está lejos, pero para fortalecer también al que está cerca. Pero yo, ¿dónde estoy parado? Si yo me miro objetivamente, si me miro, digamos, con sinceridad, ¿estoy parado del medio para la izquierda o del medio para la derecha? ¿Estoy parado cerca de Dios o estoy parado nomás ahí? Lo sigo de lejos. Pero en todo nace de la decisión. Este joven se acordó de las bendiciones que había en la casa de su padre. Se acordó que en la casa de su padre no tenía faltas. Que no tenía falta ni de techo, ni de comida, ni aún los jornaleros, ni aún las personas que trabajaban para su padre tenían necesidad de ninguna de esas cosas. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y levantándose, o sea que hay algo que tenemos que hacer nosotros. No podemos depender de que Dios haga todo, de la misericordia de Dios.
nosotros tenemos que hacer un movimiento de fe para provocar el milagro de parte de Dios. Dios nos quiere perdonar, sí, nos quiere perdonar. Dios nos quiere restaurar, sí, nos quiere restaurar. Dios quiere que volvamos, sí, Dios quiere que volvamos. Pero hay una diferencia, de que en este caso, hay dos casos de la Biblia. Uno dice de que Dios, el pastor va a buscar a la oveja que se perdió. Pero en este caso no va a buscar nada. Está esperando que el hijo vuelva. Porque el hijo sabía. El hijo es el que tiene conocimiento, aquel que sabe, y tiene que tomar la decisión él para volver. No, Dios no lo va a ir a buscar, porque Dios no va a traer a alguien que no quiere estar acá. Dios le va a dar la oportunidad. Dios lo va a ministrar, le va a dar la palabra de 1000 formas para hacerlo volver. Pero la decisión de levantarse y de volver la tiene que tomar cada uno. La decisión de levantarse y moverse en fe y volver es una decisión de cada uno. Que tiene que tomar cada uno. Y que es necesario que tome cada uno. Una de las cosas, uno de los versículos que siempre se comparte cuando vamos a predicar la palabra del Señor a aquellos que no conocen, es en Apocalipsis 3:20, que dice la palabra del Señor que Dios está a la puerta y llama. Alguno dice, oye su voz y abre la puerta, Dios entrará en él y cenará con él. Pero el que abre la puerta, ¿quién es? Que escucha el golpe. Pero eso dice, es tiempo de volver a Dios. Hace un tiempo el siervo nos compartía una palabra en el libro de Cantar de los Cantares que decía el tormento de la separación. Que decía que estaba el amado, es mi amado que golpea la puerta. Y dice, y yo lo vi, y goteaba mirra, y sus dedos goteaban mirra. Dice, pero no me quería levantar de la cama, en otras palabras. Y cuando se levantó y abrió la puerta, su amado ya no estaba. Por eso hoy es el tiempo de volver a Dios. Hoy es el tiempo de abrir el picaporte y dejar que el Señor pase. Porque cuando sea tarde, vamos a salir a buscar, y tras su andar se fue mi alma, y no lo hallé. Hoy es el tiempo de volver al Señor. Hoy es el tiempo de tomar la decisión de levantarse y volver. Dice, y cuando lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso, vamos por uno de los hermanos. Escuchó a su corazón que le decía, que el Espíritu Santo cuántas veces nos dice, escuchó a su corazón que el Espíritu le hablaba, se paró, se levantó y decidió volver a su casa. Con todo lo que eso conlleva, con la humillación, con el haberse malgastado todo, el tener que presentarse a su padre y rendirle cuentas, el de decirle, Padre, ¿cuántas cosas habrán cruzado por el camino? ¿Cuántas cosas habrá puesto el enemigo en el corazón de ese joven? ¿O cuántas cosas habrá puesto el enemigo en el corazón de los que estamos acá y los que están escuchando? Para que no volvamos al camino del Señor, para que no volvamos a buscar a Dios. Y hay un versículo que a mí me sirvió mucho, que dice, está en la epístola de Juan, creo que en la primera, dice, el corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Porque el enemigo va a buscar a hacernos recordar pecados que ya fueron perdonados por el Señor. Para hacernos volver, para evitar que volvamos a casa, nos va a poner pensamientos de lo que hicimos, de las cosas en las que fallamos, de las cosas que dejamos, las cosas que malgastamos, para evitar que volvamos, para evitar que estemos en casa, para evitar que volvamos a la casa de nuestro Padre. Nos va a poner pensamientos, pero la palabra del Señor dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Si el corazón lo está reprendiendo, si el corazón le está diciendo, hiciste esto, el Señor ya perdonó todos los pecados en la cruz del Calvario. No hay pecado que nosotros podamos hacer que nos pueda apartar del amor de Dios.
Nada podemos hacer para que el Señor no nos ame, ni para que el Señor extienda su mano, ni para que nos ayude. Pero tenemos que volver y disponernos, volver al Señor de corazón. Y Dios nos va a renovar. Hasta ahí estaría, digamos, una parte de aquellos que se fueron, digamos, de aquellos que decidieron no congregarse más, de aquellos que se alejaron del camino del Señor y que tuvieron que pasar mucho, y que quizás a muchos nos ha pasado, y tenemos la experiencia de habernos alejado, y tenemos la experiencia de haber visto quizás cómo se vive cuando estamos en el Señor y cómo se vive afuera del Señor. Aún estando dentro de la iglesia, de haber perdido la protección de Dios por no haber estado en comunión con Él. Aún congregándonos, de haber estado afuera y haber visto cómo el enemigo nos tocaba porque habíamos salido de la cobertura de Dios. Pero ahora vamos al otro. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Gloria a Dios. ¿Quién se puede enojar porque uno de nuestros hermanos vuelve a casa? ¿Quién podría enojarse porque un hermano, por ejemplo, que congregaba con nosotros, o que era compañero nuestro que se fue y lo vemos volver? ¿Qué reacción tendría que tener ese hermano? Alegrarse, gozarse, decirle bienvenido, porque es el amor fraternal. Pero este no. Este dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire lo que había en el corazón de este joven. Cuánto resentimiento. Y sin embargo, resentimiento al vicio, porque todas las cosas que le quedaban eran de él. No tenía que pedir al padre que le diera un cabrito si era de él. Si dice, cuando empieza la parábola, dice que le repartió la herencia. Le dio cabritos al hermano que se fue y le dio cabrito al hermano que se quedó. O sea, el cabrito era suyo. Se enojaba al vicio si Dios tenía bendición para él. Pero él no lo aprovechó, no lo usó. Tenía todas las cosas y no sabía que eran suyas. Y se enojaba con su padre. Y nosotros tenemos que vernos. Y por ahí uno, después de tantos años de estar en el ministerio, de que hay personas que realmente se enojan cuando otras vuelven. Que hay personas que se molestan porque personas son restituidas en un lugar del que se fueron. Y el corazón de Dios no quiere que seamos así. Hace poco el siervo compartió un pasaje, lo compartió muchas veces, de Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras. Si yo sé de que has trabajado arduamente, que vamos a leerlo para no errarle la palabra. En Apocalipsis capítulo 2 creo que es. Dice 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Podríamos decir acá que este es el hijo mayor, el hijo que sufrió y que tuvo paciencia, que se quedó en la casa de su padre, que trabajó arduamente. Pero había algo que no tenía. Había algo que estaba fallando en él. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el hijo estaba en su casa, obedecía a su padre, trabajaba, se levantaba temprano, se acostaba tarde y estaba ahí siempre. Pero no lo conocía a su padre. O sea, estaba y no estaba. Estaba en la casa, pero
hacía las cosas por costumbre. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia por costumbre? O oramos por costumbre. Están orando, entonces nos ponemos a orar, pero porque están todos orando, en realidad no queremos orar. O estamos con los ojos cerrados esperando que digan amén para ya está, ya. ¿Por qué se demora tanto la oración? ¿Hasta cuándo van a estar orando? Que empiece la palabra. Que termine ya la palabra. Que termine la oración, ya me quiero ir a mi casa. ¿Por qué la hace tan larga? ¿Por qué sigue ministrando el músico? Porque su corazón no está. Y algo que yo aprendí, porque el siervo cuando compartía esa palabra, él compartía cómo era en los primeros tiempos, pero no compartía de las cantidades de cosas que hacían, sino compartía del amor que brillaba, porque decía que se quedaban hablando con los hermanos hasta tarde. Se compartía ese amor derramado sobre el prójimo, que era algo que no conocía este hermano. Por eso el estar en la iglesia, el congregarse, no es garantía de que estemos cerca de Dios. Dice la palabra del Señor, ¿en qué se demuestra que son mis discípulos? ¿En qué se va a demostrar que ustedes son discípulos míos? En el Evangelio de Juan lo dice. ¿Alguno me dice la respuesta o no se animan a gritar? En que se amen los unos a los otros, gloria a Dios. Dice, en esto la gente va a ver que ustedes son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros. Este hermano no era discípulo, porque no amaba a su hermano. Al contrario, lo odiaba. Tendría que alegrarse porque volvía y se enoja. En vez de abrazarlo y darle gloria a Dios de que había recuperado a su hermano, se enojaba y no quería participar de la misma comida que él. Por eso de que el estar en la iglesia, el estar congregándonos, no es garantía de que estemos cerca de Dios. Y en esto algo que tenemos que destacar, que es la misericordia del Señor. Les voy a compartir un versículo, porque creo que se nos pasa la hora. Y en el libro de Pedro, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántas veces? Yo hace 22 años que congrego, voy para los 23. Y una de las cosas que más veces lo he escuchado decir al siervo, más predicas, el Señor ya viene, el Señor ya viene, ya nos vamos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al siervo decir eso? Y yo estoy hace 22, pero hace 40 y pico que viene predicando acerca de lo mismo. Y uno puede decir, no viene más. Y tenemos por tardanza. Y hay una parábola que el Señor dice, de un siervo infiel, dice que como su señor tardaba, empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Empezó a maltratar, empezó a tomar atribuciones que no le correspondían. Pero dice aquel Señor que no tiene, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, esta parábola no es para los que están afuera, es para los que estamos adentro. El Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que ninguno de los que estamos acá nos quedemos. Dios no quiere que ninguno de los que está escuchando se quede. Dios no quiere que ninguno de los que pertenece se quede. Sino de que si se retarda su promesa, es porque tiene paciencia, esperando que nos volvamos. Hace poco me pasó algo que me hizo reflexionar, que no sé si será, yo se lo comparto, no es que sea algo bíblico, pero se lo comparto porque fue algo que me hizo reflexionar a mí. Yo tengo 2 hijos, uno de 5 años y otro de 2. Y estábamos por salir un día para la iglesia, nos habíamos preparado, estábamos todos bañados, todos listos. Estábamos por salir y uno de mis hijos se había llenado todo de mugre, ahora no recuerdo, creo que yogur, había agarrado un yogur y se había pasado el yogur hasta por la cabeza, con la mano, por todo. Y yo no me podía ir y dejar a mi hijo. O sea, tiene 2 años. No me podía ir, decir, bueno, me voy a la iglesia y lo dejo ahí porque se ensució. Así que, chavo, de castigo que se quede hasta que yo vuelva. Sino que como papá
Y bueno, con mi esposa tuvimos que a las apuradas limpiarlo, arreglarlo, lavarlo todo de vuelta, prepararlo para salir. Nos retrasó la salida, sí, pero es mi hijo y tengo que tener paciencia. No lo puedo dejar abandonar. Y Dios con nosotros nos trata de la misma forma. Quizás nos hemos ensuciado porque Dios no nos rechaza a nosotros. Dios rechaza el pecado que traemos. Yo cuando era chico, en la época del carnaval, sabíamos jugar mucho con barro. O sea, jugábamos con agua. Y el agua hacía barro y nos emugrábamos y llegamos todo lleno de barro. Y mi mamá, cuando yo volvía a mi casa, no me dejaba pasar. Pero no porque porque no me amara, no porque me odiara, sino porque estaba sucio. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba una manguera y me manguereaba afuera para sacarme el barro. Y una vez que me sacaba el barro, podía pasar para mi casa. Y a veces Dios nos manguerea un poco para que pasemos, pero no nos va a dejar afuera. Si nosotros somos sinceros con Dios, y si nos volvemos con sinceridad a Dios, dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si nos acercamos a Dios, ahora tratemos de no ensuciarnos. Dice, el que es santo, santifíquese aún. Tratemos de no ensuciarnos para no retardar la venida del Señor. Porque dice la palabra que el Espíritu y la Iglesia dice, ven, Señor. Esa tiene que ser nuestra oración. Una de las cosas que el Señor enseñó cuando oraba, cuando enseñó a orar a sus discípulos y a nosotros, es que teníamos que pedir primeramente, venga tu reino. Esa era la primera oración. Y después seguía enseñando otras cosas. Es más, una de las cosas que enseña el Señor es, entonces dice, cuando yo vuelva, me van a volver a ver y su gozo va a ser completo. Y me veréis y se gozará vuestro corazón. Entonces, ese tiene que ser la oración nuestra. Pero tenemos que hacer lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance. Y Dios se va a ocupar del resto, para no ensuciarnos, para que el Señor no nos tenga que estar manguereando cada rato. Porque el Señor es paciente, pero en algún momento la trompeta va a sonar. El siervo de Dios nos enseñaba una vez que cuando Dios lo llama a Noé, edifica, hace el arca, la construye, entran todos los animales y estuvo una semana la puerta del arca abierta, para que suban los que quisieran ser salvos. Y ninguno fue. Pero una vez que la puerta del arca se cerró, ya no había posibilidad. Entonces dice, mantengamos nuestros vestidos limpios. ¿Cómo hacemos para que nuestros vestidos se mantengan limpios? Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Es el Cordero del Señor, el Cordero de Dios el que nos ayuda cada día a santificarnos. Y la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. El Señor, cuando le lava los pies a los discípulos, le dice, Pedro, no, a mí no me laves. Y el Señor le dice, no, si no te lavo, no te des parte conmigo. Entonces lávame la cabeza y las manos. Pero que la palabra del Señor es la que nos da santidad. Porque cuando uno camina, por más que camine, se termina ensuciando. Se le ensucian las zapatillas, se ensucian los pies. Porque uno está caminando. Y entonces tiene que ir al Señor para lavarse, para volver. Por eso en la antigüedad lo primero que hacían cuando una persona llegaba a una casa era lavarle los pies. Porque en el camino hay tierra. Y nosotros estamos en un camino que hay mucha tierra, que hay mucha contaminación. Por eso es necesario ir a lavarse constantemente al Señor para que esa contaminación no penetre en nuestro corazón. Para que esa contaminación sea solamente externa y no interna. Porque tenemos que juntarnos con la gente. ¿Cómo le vamos a predicar a alguien si no compartimos? No tenemos que predicarnos solamente entre nosotros. Si yo no desayuno con mis compañeros de trabajo, ¿en qué momento les voy a hablar de Cristo? ¿En qué momento les voy a compartir de mi fe si yo no comparto un desayuno con ellos? Porque no me voy a contaminar. No voy a ser que justo estoy conversando con ellos y viene el Señor y yo me quedo por haberme contaminado. La palabra dice que nosotros no tenemos que participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero el Señor se juntaba con los publicanos o se juntaba con los fariseos. Se juntaba con los publicanos. Y un versículo que yo interpreté mal muchos años, que el Señor le decía cuando alguno dice peca y ustedes los hablan y no se arrepiente y sigue la misma acción y lo hablan con dos y sigue igual y lo exponen a la iglesia y sigue igual, no cambia de actitud, ténganlo como publicano.
Y yo pensaba de que tenerlo como publicano era tenerlo como los judíos veían a los publicanos, que los aislaban totalmente, que los tenían como pecadores y que no se contaminaban con ellos. Sino que me di cuenta de que el Señor los trataba diferente. El Señor se sentaba con ellos. El Señor les llevaba la palabra. Y cuando los criticaron le decían, los médicos no tienen, los enfermos no tienen necesidad. Perdón. Que los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino del médico, sino los pecadores. Entonces que nosotros volvamos al Señor, que nosotros nos acerquemos a Dios con sinceridad. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo. Dice, he aquí el día aceptable, he aquí la hora de salvación. Es ahora, no mañana. Ayer ya está, ya se desaprovechó la oportunidad, ayer ya pasó. Es hoy el tiempo de volver al Señor. El Señor es paciente para con nosotros. La puerta está abierta todavía por la misericordia del Señor. Así que no es aprovechar la oportunidad y saber que la mano extendida del Señor está siempre para socorrernos. No importa que tan lejos estemos. Podemos estar cerca como estuvo el hijo mayor o podemos estar lejos como estuvo el hijo pródigo. Pero que la mano del Señor está para ayudarnos a todos. Y no se dice la palabra que no se acortó su mano. No hay situación que estemos atravesando en la que el Señor no nos pueda ayudar. Así que los invito a que nos podamos poner de pie y vamos a orar. Teniendo en cuenta esto, que el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Si alguno necesita volver, puede dar el paso de fe y acercarse aquí adelante y oramos todos juntos por ustedes, por aquellos que quieran, que aquellos que necesiten. Pero tiene que ser algo voluntario. Vamos a ponernos en oración delante del Señor, poniendo primeramente nuestro corazón. Que el Señor esté recibiendo nuestra oración como un olor fragante delante de Él.